Cada vez más personas van a tener que renunciar a gran parte de sus gastos discrecionales, porque ese dinero se va a destinar a la comida. Todo nuestro sistema bancario es básicamente insolvente. El gobierno toma tu poder adquisitivo en lugar de tu dinero. Entonces, en lugar de tener menos dinero, mi dinero compra menos. Así que al final del día estoy en el mismo lugar. Compro menos cosas debido a la necesidad del gobierno de financiar su mayor gasto. Así que eso es lo que tenemos. Tenemos un problema de gobierno, entonces para resolver el problema del gobierno, es decir, la inflación, necesitamos... Usted ha expresado su preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión o incluso en depresión, pero todos los datos dicen que actualmente nuestra economía es casi una de las más fuertes que hemos visto. El desempleo está cerca de los niveles más bajos que hemos visto. Entonces, ¿crees que estos datos mienten o Estados Unidos todavía está a punto de entrar en una recesión o algo peor? Y bueno, ya sabes, hay un viejo dicho, las cifras mienten y los mentirosos figuran. Creo que es probable que los datos, algunos de ellos, estén manipulados, pero creo que mucho de esto tiene que ver con fallas en la forma en que se compilan los datos. Y el gobierno es conocido por dar marcha atrás y hacer revisiones muy sustanciales. Si tú recuerdas la gran recesión, así como la llamamos, la recesión que siguió a la crisis financiera del 2008, que comenzó en diciembre de 2007 y se extendió hasta 2009. Pero no llamaron oficialmente a esa recesión hasta diciembre del 2008. Y lo que hicieron fue volver atrás y revisar los datos económicos de todo un año. Y dijeron, ya sabes, todos los datos que les dimos sobre lo buena que fue la economía durante el año pasado, resulta que ninguno de ellos era preciso. De hecho, hemos estado en una recesión durante todo el año y nadie lo sabía. Así que creo que ciertamente es posible que muchos de los datos que la gente está señalando ahora como prueba de la fortaleza de la economía sean revisados. Y tal vez demuestre que la economía en sí no era fuerte en absoluto. Creo que hay muchos datos que muestran que la economía es débil. Simplemente no lo reconocemos. Uno de ellos sería los déficits presupuestarios y comerciales récord que tenemos. Una economía fuerte generaría más ingresos para el gobierno de Estados Unidos y más exportaciones. Y así, si nos fijamos en esas cuentas, los déficits gemelos se están disparando. Es una economía débil que genera déficits presupuestarios y comerciales. Además, si nos fijamos en la tasa de ahorro en un mínimo histórico básicamente, la deuda de los hogares en un máximo histórico, la deuda de las tarjetas de crédito en un máximo histórico, estos son signos de angustia económica. Si los estadounidenses les fuera mejor, no dependerían de la deuda. De hecho, estarían pagando sus deudas y aumentando sus ahorros. Eso es lo que haces cuando los tiempos son buenos. Ahorras más, pagas esas facturas de tarjetas de crédito, las que, sabes, incurriste cuando los tiempos eran malos. Y bueno, estamos incurriendo en cantidades récord de deuda de tarjeta de crédito. Y mucho de ese dinero que la gente pide prestado para comprar alimentos. La gente está cargando sus comestibles en sus tarjetas de crédito porque no tienen el dinero. Además, si nos fijamos en las cifras de empleos, porque eso es lo que el gobierno sigue señalando a todos estos puestos de trabajo que creamos, pero en general estamos creando solo puestos de trabajo a tiempo parcial. Estamos perdiendo empleos a tiempo completo. Creo que eso es una señal de una economía débil en la que estamos reemplazando los empleos a tiempo parcial o a tiempo completo por trabajo de a tiempo parcial. Los empleos que estamos creando son peor pagados que los que estamos destruyendo. Pero lo peor es que la mayoría de los puestos de trabajo que se están creando, estos trabajos a tiempo parcial van a personas que ya tienen uno o dos trabajos. El pluriempleo está en un momento límite. Número récord de personas se ven obligadas a aceptar múltiples trabajos para pagar las facturas e incluso entonces no pueden pagar las facturas sin endeudarse. Pero si tuviéramos una economía fuerte, la gente podría arreglárselas con un solo trabajo. No necesitarían un segundo o tercer trabajo. Creo que las bajas cifras de desempleo no cuentan realmente la historia, en la medida en la que la gente se ha separado del mercado laboral y ya no está incluida en estas estadísticas, porque todavía tenemos un problema muy grave de inflación. Creo que el IPC subestima ampliamente la gravedad de ese problema por diseño, por lo que creo que tenemos una inflación más fuerte de la que reconocemos.
lo que significa que automáticamente tenemos un crecimiento del PIB más débil porque el PIB se ajusta a la inflación. Por lo tanto, si se subestima la inflación al mismo tiempo, se sobreestima el crecimiento económico. Y creo que es por eso que el presidente Biden es tan impopular como lo es. Es el presidente en funciones más impopular en la historia de estas encuestas de popularidad. Y si la economía era tan buena, ¿por qué Biden no se llevaría el crédito? Es decir, los medios de comunicación ciertamente tratan de hacerlo. Quiero decir, los medios de comunicación están muy sesgados a favor de Biden y los demócratas. Y están hablando de lo buena que es la economía. Y le dan crédito a Bidenomics y al liderazgo del presidente. Pero es muy impopular entre la gente. Y si nos fijamos en las preguntas reales, donde Biden obtiene la puntuación más baja es en la economía. Así que ahí es donde tiene sus peores notas. Y entonces, no creo que los votantes sean tan negativos sobre el manejo de la economía de Biden si la economía fuera buena. Así que creo que eso es un buen reflejo de lo mal que están las cosas. Porque incluso los demócratas, muchos demócratas, le dan bajas calificaciones en la economía. Y entonces la gente está luchando. Es realmente una estanflación. El costo de vida ha subido drásticamente desde que Biden está en el cargo. Quiero decir, también habría subido si Trump todavía estuviera en el cargo. Pero el electorado solo se está enfocando en quién está en el cargo ahora y les da la culpa si las cosas están mal o les da crédito si es bueno. Y el hecho de que él es el presidente más impopular de la historia y Kamala Harris es la vicepresidenta más impopular también. Quiero decir, ¿qué hizo ella para volverse tan impopular? Ya sabes. Pero ella es. Creo que está contaminada por la debilidad de la economía. Y por lo tanto, los votantes van a culpar a quien quiera que esté a cargo de la Casa Blanca por su difícil situación económica. Así que las cosas están muy mal y están a punto de empeorar mucho. Así que creo que hay mucho que quiero desentrañar sobre esto porque tenemos household, la deuda, como mencionaste, en un nivel récord, las tasas de ahorro están cayendo, el uso de la economía no es tan fuerte como parece, los datos de empleo son ahora lo que realmente podrían mostrar los números, luego tienes el déficit público y todo eso, así que comencemos con la deuda de los hogares porque esto es algo que ha sido muy interesante para mí, algo de lo que hablo mucho últimamente. Actualmente vivimos en un sistema económico que funciona con el gasto, así que si ganas $50,000 al año, en teoría solo puedes gastar 50,000, pero ahora gracias a las líneas de crédito, tarjetas de crédito, tal vez pueda gastar $100,000, lo cual es bueno a corto plazo porque eso significa que puedo ir y comprar más cosas hoy, pero el problema es que estás mencionando que podría llegar a un punto de quiebre potencial y ahora lo que estamos viendo es que los estadounidenses están recibiendo, pero en sus niveles de deuda, la gente está llegando al límite de las tarjetas de crédito, las tasas de morosidad están empezando a aumentar. ¿Qué significa eso entonces para la economía y el gasto en el futuro y para las empresas que dependen de este aumento continuo del gasto? Bueno, en primer lugar, el gasto no debería ser lo que impulse una economía. Ese es el problema inherente. Tenemos una burbuja. Lo que debe impulsar una economía es el ahorro en la producción. Entonces, cuando ahorras dinero, los ahorros se pueden invertir en activos productivos, plantas y equipos y cosas por el estilo para producir bienes. Y luego una vez que produces bienes, bueno, entonces puedes consumirlos. Tienes la oportunidad de gastar. Pero Estados Unidos pone el carro delante de los bueyes. Queremos gastar primero y ni siquiera producir nada. Queremos ir a comprar cosas que ni siquiera hicimos. Y la única razón por la que podríamos hacer eso es porque el resto del mundo está haciendo las cosas que estamos comprando y prestándonos del dinero para hacerlo. Pero eso es un modelo económico insostenible. Y entonces en este momento los estadounidenses ya están apalancados hasta el tope y las tasas de interés siguen siendo demasiado bajas. Y si las tasas de interés llegaran a donde deben estar, casi todo el mundo estaría en bancarrota, incluido el gobierno de los Estados Unidos. Así que creo que la Reserva Federal en última instancia va a mantener las tasas artificialmente bajas y creo que todavía son demasiado bajas. Quiero decir que la Fed afirma que las tasas son restrictivas. No lo son. ¿En serio? Es por eso que la inflación se está acelerando. Las tasas siguen siendo demasiado bajas, pero si las elevan a un nivel apropiado, suponiendo que incluso sepan dónde está ese nivel, creo que, bueno, ya sabes, la economía escrita de la deuda implosionaría con el peso de ese servicio de la deuda. Así que la Fed está atrapada entre la espada y la pared. Y ellos lo crearon.
Porque la razón por la que todo el mundo tiene tanta deuda es porque la Fed mantuvo las tasas de interés tan bajas durante tanto tiempo. Y esta es la consecuencia obvia. He estado advirtiendo sobre esto durante mucho tiempo y ahora ya sabes, tenemos que lidiar con las consecuencias. Así que ahora, cuando hablas de que las tasas de interés son tan bajas, es interesante que lo digas porque obviamente yo diría que la mayoría de americanos creen lo contrario, que las tasas de interés son demasiado altas. No puedo comprar una casa, no puedo comprarme un coche, no puedo permitirme nada. Bueno, eso es una lástima, pero tú sabes, la gente tiene poca memoria y solo están comparando las tasas que tenemos ahora con las tasas que teníamos durante 10 o 12 años, a partir de la crisis financiera del 2008 hasta aproximadamente el 2022. Así que durante la mayor parte de esos 14 años las tasas fueron cero o muy cercanas a cero, por lo que los estadounidenses pudieron pedir prestado para comprar casas al 3 y 4%, pudieron obtener préstamos para automóviles ultra bajos. El crédito era barato y abundante y ese es el problema, por eso tenemos tanta inflación. Pero ahora las tasas están volviendo a la normalidad. Ni siquiera son altas, pero dada la cantidad de deuda que tenemos y la magnitud del problema de la inflación, las tasas deben ser más que altas. Tienen que ser muy altas. Pero ni siquiera estamos en altura. Estamos en una tasa normal, una tasa del 5% para una economía que tiene una tasa normal de inflación. Pero no es así. Tenemos una inflación muy alta, a pesar de que se ha alejado un poco de los picos. Eso es solo un declive temporal. La trayectoria es mucho más alta y sobre todo si nos fijamos en los indicadores prospectivos, por ejemplo, en los precios de las materias primas, se están disparando. Entonces, no lo estaban haciendo el año pasado, pero lo están haciendo este año. Por lo tanto, estos grandes aumentos de precios se reflejarán en el IPC más adelante en el año, cuando el IPC vuelva a acercarse al 10%, no al 2%. Wow, entonces ¿crees que la inflación va a seguir subiendo más cerca de la cifra del 10% en la que estábamos en 2021, 2022, en lugar de ir al 2% que pide el Banco de la Reserva Federal? Sí, quiero decir, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Y en última instancia, las tasas están subiendo, pero lo que es aún peor es que la tasa oficial probablemente solo captura alrededor de la mitad de los aumentos reales de precios. Entonces, cuando estás en el 9% como estábamos, probablemente estábamos más cerca del 18%. Esa era la realidad. Wow. El gobierno solo crea una fantasía. Y sé que has hablado de la inflación antes de que la inflación fuera popular. Y hoy en día, si nos fijamos en las cifras de inflación informadas, que creo que son muy interesantes, en los últimos años la inflación de las compras creo que era de alrededor del 22% las cifras informadas, lo que significa que si compré $100, parte de los comestibles en 2020 debería costarme alrededor de $122 hoy en comparación con la persona promedio. Creo que hoy en día está costando mucho más que eso. Entonces, ¿cómo va a ser capaz la persona promedio de consumir cosas en el futuro cuando las cosas continúen subiendo de precio en un momento en que las personas ya están comenzando a maximizar sus tarjetas de crédito, muy interesados en los 401k y están ahorrando menos dinero? ¿Cómo puede alguien comprar alimentos en 2025 y 2026 si la situación sigue empeorando? Volveremos al video en un segundo, pero antes un anuncio de nuestro auspiciante, Yo, Briefs Media. Si buscas una forma fácil de estar al tanto de lo que pasa en el mundo financiero, te lo ponemos muy fácil en Briefs Media, porque hemos creado un boletín gratuito llamado Market Briefs. Market Briefs es una forma súper simple y fácil de mantenerse actualizado sobre las principales noticias financieras y comerciales. Puedes leerlo en menos de 5 minutos todas las mañanas. Es un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Te prometo que si te unes a Market Briefs te va a encantar. Ahora podrías decir, solo respira, ¿cómo puedes prometer que me van a encantar los informes de mercado? Bueno, si no te gusta, puedes darte de baja en cualquier momento porque es completamente gratuito. Entonces, si aún no te has unido y deseas mantenerte actualizado sobre lo que está pasando en el mundo financiero, aquí está el enlace a cómo puedes unirte a Market Briefs en la descripción de abajo, o puedes ir a briefs.co.market. Eso es briefs.co.market y con eso volvemos al show. Sí, bueno, no lo son. Es decir, cada vez más personas van a tener que renunciar a gran parte de sus gastos discrecionales porque ese dinero se va a destinar a la comida. Va a ir para la electricidad, el seguro, la energía.
ya sabes, del mantenimiento, quiero decir, el costo de todo va a subir. Y ese aumento va a superar con creces los salarios más altos. De hecho, muchos estadounidenses podrían tener salarios más bajos porque perderían su trabajo y tendrían que reemplazar con un trabajo peor pagado. Así que la gente va a recortar en muchas cosas. Ahora, algunas personas simplemente, ya sabes, gastarán más en su comida y reducirán en otros lugares, pero algunas personas simplemente tendrán que reducir su comida. Y tal vez no coman menos, solo coman una dieta de menor calidad. Ya sabes, no tendrán las costosas proteínas y las frutas y verduras frescas, comprarán artículos menos costosos porque no pueden permitirse comprar los bienes más caros que solían comprar antes porque ahora son demasiado caros. Esta es una de esas cosas que es muy interesante porque sé que Jamie Dimon ha dicho algo similar, pero Estados Unidos se dirige esencialmente hacia un precipicio. Vemos que hay un precipicio más adelante. Nosotros, como mencionas, parece que la inflación va a empeorar. Los americanos ya están gastando la mayor parte, si no todo, de su dinero. Están hurgando en los ahorros, están hurgando en el 401k, están hurgando en las tarjetas de crédito. Si el problema empeora, va a ser aún más difícil para alguien el próximo año acumular riqueza. Lo que significa que desde un nivel económico como de lo que hablabas al principio, esta recesión podría ser peor de lo que la gente podría esperar. Mucha gente ni siquiera piensa que vamos a tener una recesión, piensan que hemos evitado incluso un aterrizaje suave, pero creo que, de nuevo, probablemente ya estemos en una recesión. Es solo que los números aún no lo revelan. Es posible que tengan que revisarse en una fecha posterior. Tal vez después de las elecciones tengamos muchas de estas revisiones, pero no antes. La economía es mucho más débil de lo que la gente espera y la inflación es mucho más fuerte. En lugar de este escenario de ricitos de oro que la gente imagina, es el peor de los casos porque tienes un crecimiento débil e inflación al mismo tiempo. Y hay gente que piensa que esas dos situaciones son mutuamente excluyentes y no lo son. Quiero decir, eso es lo que pensaban en los años 60 y luego vino la década de los 70. Fue entonces cuando empezaron a usar la palabra estanflación porque en los años 60 pensaban que los 70 eran imposibles. Pero luego sucedió, porque la gente que pensaba que era imposible en realidad no entendía la economía. Un puñado de keynesianos que piensan que la inflación es un subproducto del trabajo de la gente o del crecimiento económico, y no lo es. Es causado por el gasto deficitario del gobierno y la impresión de dinero de la Fed, que es lo que tuvimos durante la era del QE. Tuvimos una inflación masiva desatada por el gobierno. Era el Tesoro en conjunto con la Reserva Federal trabajando juntos, inundando la economía con inflación. Y ahora estamos experimentando las consecuencias de todo ese dinero nuevo que se crea y se gasta en la economía. Los precios están subiendo mucho más. Todavía estamos en las primeras etapas del proceso en el que los precios se están ajustando a un nuevo nivel mucho más alto, dando todo el dinero nuevo. Pero los salarios de la gente no han seguido el ritmo y, por supuesto, los ahorros de la gente no están atados a la inflación. Así que todo el mundo se está empobreciendo mucho. Es decir, las personas que se están beneficiando son los muy ricos que tenían muchas deudas y poseían muchos activos reales como acciones o bienes raíces. La inflación les sirvió bien, pero el público en general se vio sustancialmente perjudicado. Una vez más, es por eso que Biden es tan impopular, porque las personas que lo están calificando tan bajo están viviendo en la realidad de esta pésima economía. No existen en el falso mundo de las estadísticas. Hace poco hice un video en el que observé los aumentos del costo de vida de seguridad social en los últimos 5 años, que llegaron alrededor del 22%. La inflación reportada durante ese mismo periodo, el IPC, fue de alrededor del 25%, frente al S&P, que ha crecido alrededor del 75%. Por lo tanto, las personas que, como mencionaste, los inversores, se han vuelto significativamente ricos en los últimos 5 años en comparación con la persona promedio, que se han vuelto más pobres. Pero lo interesante, una vez más... Pero recuerda que un aumento del 25% en el IPC probablemente equivale a un aumento del 50% en el costo de vida real. Por lo tanto, esos aumentos de la seguridad social no se han acercado a cubrir los gastos adicionales con los que están lidiando los beneficiarios de la seguridad social. Pero por supuesto, todos estos pagos aumentados se suman directamente al déficit porque el gobierno no aumenta los impuestos para hacer pagos más altos a la seguridad social. Entonces terminan teniendo que imprimir más dinero para pagar las colas que crean aún más inflación
lo que crea colas, por lo que es como un proceso que se alimenta a sí mismo. Y quiero hablar más sobre la crisis de jubilación que preocupa a mucha gente en un minuto, pero creo que los expertos financieros que están prestando atención a esto están escuchando y bueno, dicen si se avecina una recesión, eso generalmente significa precios de activos, precios de acciones, los precios de bienes raíces bajarían, es lo que hemos visto en las anteriores recesiones, en recesiones anteriores. Miren, 2020, 2008, 2000, si estuviera sentado en una pila de efectivo, podría entrar, comprar acciones por centavos de dólar, podría comprar bienes raíces por centavos de dólar y ganar mucho dinero muy rápidamente. ¿Es algo que se ve venir en los próximos 2 años? No necesariamente, porque si hay mucha inflación esta vez, que es lo que espero, los precios de las acciones y los precios de los bienes raíces en realidad no bajen tanto. Quiero decir, puede haber algunas acciones individuales a las que les gusten mucho las acciones tecnológicas sobrevaloradas. Así que eso podría bajar, pero es posible que el mercado bursátil en general no baje tanto. Es posible que el mercado inmobiliario no baje tanto debido a la inflación. Pero si en lugar de estar sentado sobre un montón de dinero en efectivo, estás sentado sobre una reserva de oro, esa podría ser la oportunidad. Es posible que puedas vender tu oro y comprar muchas acciones y bienes raíces baratos en términos de tu oro. Porque tal vez los precios de las acciones, los precios de los bienes raíces suben un 50%, pero el oro sube un 500%. Eso significa que en términos de oro, los precios de acciones y bienes raíces se desplomaron. Y creo que ahí es donde la gente va a ver las gangas, o tal vez incluso en algunas monedas extranjeras. Es posible que veas disminuciones más significativas en el valor de los activos financieros y bienes raíces de Estados Unidos. Por lo tanto, es posible que no se desarrolle de la manera en que se ha desarrollado en recesiones anteriores, probablemente. Y también en recesiones anteriores, el gobierno ha sido capaz de estimular artificialmente la economía con un mayor gasto deficitario y tasas de interés del 0%, pero la alta inflación puede evitar que eso suceda. Por lo tanto, es posible que la Fed no pueda proporcionar el tipo de estímulo que todo el mundo está acostumbrado. Y también los rescates. Cuando tuvimos la crisis financiera, cuando tuvimos el COVID, hubo muchos cheques de estímulo que llegaban por correo, muchos rescates. Es posible que no podamos volver a hacerlo porque la razón por la que estamos en tantos problemas ahora es porque pedimos prestado mucho dinero en ese entonces para pagar esos rescates y programas de estímulo. Así que esta vez es posible que no podamos hacerlo de nuevo, lo que significa que vamos a pasar por una recesión en la que nadie recibe ayuda del gobierno y nadie que esté fracasando recibe un rescate. Así que podría ser una recesión económica mucho más severa de lo que estamos acostumbrados, sin esa ayuda compensatoria de parte del gobierno. Por supuesto, la ayuda del gobierno tuvo un costo enorme. El costo fue que todo sería mucho peor en el futuro, porque simplemente pateamos una lata en el camino e hicimos que los problemas con los que estábamos lidiando en ese momento fueran aún más grandes, pero pospusimos el día de la verdad por una fecha futura. Eso suena aterrador, especialmente porque en las recesiones anteriores nunca tuvimos realmente un problema de inflación al entrar en una recesión, como cuando entramos en la crisis financiera de 2008, la inflación no era realmente una preocupación. O sea, claro, tal vez cuando se imprimió dinero, algunas personas estaban preocupadas por la inflación, pero nunca se convirtió en un problema real. Lo mismo que antes de la pandemia de 2020. Ahora, lo que estás diciendo es que debido a que ya tenemos un problema de inflación, si entramos en una recesión en la que dices que ya estamos, sacarnos de este lío sería mucho más doloroso. ¿Es esto lo que estoy escuchando? Bueno, precisamente porque la solución económica es que la Fed siempre ha encontrado para todos los problemas de la inflación. De hecho, si piensas en la flexibilización cuantitativa, eso solo es el eufemismo para la inflación. Imprimir dinero y comprar bonos del gobierno, lo que es la inflación. Eso está ahí. Estás inflando el dinero y ahí viene la palabra. Significa inflación, significa expandirse. Es la oferta monetaria que se expande. De hecho, si consigues un diccionario Webster lo suficientemente antiguo, es lo que dice. Que la inflación es una expansión de la oferta de dinero y crédito. Los precios simplemente suben como consecuencia de la inflación. No son inflación ni causan inflación. Eso es el resultado de la inflación. Entonces, si la Fed siempre ha creado inflación para sacarnos de todas las recesiones, si finalmente tenemos una recesión que en realidad es causada por la alta inflación, ¿dónde es la alta inflación el principal problema?
enfrentando a la economía. ¿Cómo utiliza entonces la Fed su libro de jugadas estándar de más inflación para resolver un problema que en sí mismo fue causado por la inflación? Entonces, por eso es una situación sin salida, ¿verdad? No puedes combatir la inflación con más inflación. Y no es como que, ya sabes, luchar contra la resaca tomando otro trago, ¿verdad? Solo sabes más del perro que te mordió que no va a funcionar más. La inflación no te va a resolver un problema de demasiada inflación. Pero creo que eso significa que el gobierno y el Banco de la Reserva Federal tienen que estar de acuerdo con su definición de inflación. Que la inflación, el aumento de los precios de las cosas, se debe a la aumenta de la oferta monetaria, porque hay gente en el Banco de la Reserva Federal, gente en el gobierno, muchos americanos que te dirán que la inflación no se debe a que las corporaciones son codiciosas, no tiene nada que ver con el gasto público. Creo que eso tiene algo que ver con un mejor banco de reserva que imprime dinero. Bueno, las corporaciones siempre son codiciosas, por lo tanto, siempre deberíamos tener inflación, es decir, todo el mundo es codicioso. Si no, no solo las corporaciones, sino todos los que tienen un negocio son codiciosos en el sentido de que quieren obtener la mayor cantidad de ganancias posible. Todos los trabajadores son codiciosos, quieren estar tratando de obtener los salarios más altos que puedan. ¿Sabes? Cuando estás buscando un trabajo, tratas de encontrar al empleador que te va a pagar más. Y si crees que vales más, irás y exigirás un aumento. Así que todo el mundo quiere ganar más. Esa no puede ser la razón por la que tengamos inflación. O siempre tendríamos mucha inflación. El problema es que por muy codicioso que sea un hombre de negocios o una corporación, hay competencia. Sí, me encantaría subir mis precios, pero el problema es que el cliente se llevará su negocio a otro lugar si lo hago. Entonces, ¿realmente qué es lo que sucede? ¿Es el hombre de negocios codicioso, la corporación codiciosa trata de basar los precios? Lo que la empresa que busca ganancias entiende es que cuanto más bajo es el precio, más vendo. Entonces, si puedo encontrar la manera de bajar mi precio, voy a hacer más negocios y ganaré aún más dinero porque tendré más ventas. La codicia es en realidad una razón para que los precios bajen y no para que los precios suban. Por lo que la única razón por la que hay inflación es que el gobierno está inflando la oferta monetaria. Y por lo tanto nuestro dinero vale menos porque hay más. Y ahora los precios tienen que subir para reflejar un nuevo equilibrio con más dinero. Y esa es la única fuente de inflación. No importa cómo el gobierno quiera definirlo, quiero decir, simplemente están ignorando la definición porque la definición real le echa la culpa de la inflación al mismo gobierno. Porque si entiendes que la inflación es la expansión de la oferta monetaria, bueno, ¿quién hace eso? Entonces, es el gobierno. Las corporaciones codiciosas no imprimen dinero, tienen que ganar el dinero. Lo mismo que Putin. Putin no puede causar nuestra inflación, no puede imprimir nuestro dinero, quiero decir, puede causar inflación en Rusia, puede imprimir rublos, pero no puede imprimir dólares. Así que no puede ser la fuente de la inflación. Así que todo esto son los políticos y banqueros centrales tratando de echarle la culpa de la inflación al público. O, bueno, ya sabes, a las corporaciones que todo el mundo odia. De todos modos, estas malditas corporaciones codiciosas, ¿sabes? Biden está molesto por lo que él llama reduflación o no. Él no inventó ese nombre, ha existido, pero las empresas han estado jugando a esto. Ya sabes, este truco durante mucho tiempo para hacer frente a la inflación. Y lo que las empresas intentan hacer en lugar de simplemente subir los precios es simplemente reducir los paquetes o poner menos de un producto en un paquete. Ya sabes, hacen que las barras de chocolate sean más pequeñas, ponen menos cereal en una caja, menos rollos de papel higiénico y la gente no nota los aumentos de precios. Esto no se debe a que sean codiciosos. Es decir, solo están tratando de encontrar la mejor manera de trasladar la inflación a sus clientes de una manera que no les moleste tanto. Pero no es su culpa. No quieren poner menos cereal en la caja, pero no tienen otra opción. Es de eso subir los precios. Por lo que el consumidor en muchos casos responde mejor a una menor cantidad de cereal. Pero en algún momento no puede seguir gritando estas cosas para siempre. Pero hay una ironía, sin embargo, cuando el Banco de la Reserva Federal está tratando de luchar contra la inflación, están subiendo tipos de interés a un endurecimiento cuantitativo, están tratando de luchar contra la inflación, pero luego el gobierno dice que la inflación es un problema. Queremos reducir la inflación, pero todavía tenemos un déficit nacional de más de $1 trillón, donde el gobierno sigue gastando dinero. Así que están creando inflación mientras el Banco de la Reserva está luchando contra la inflación. Así que, o sea, es muy irónico en ese sentido para mí.
Sí, ya sabes, la política fiscal y monetaria está funcionando con propósitos cruzados, pero la Fed no está luchando realmente contra la inflación, quiero decir, es un trabajo a medias en el mejor de los casos. Está fingiendo que está luchando contra la inflación, pero ya sabes, si realmente iba a luchar contra la inflación, nunca habría bajado las tasas de interés a cero en primer lugar. Nunca habríamos tenido una flexibilización cuantitativa, ciertamente no. Ya sabes, 4 rondas de ella. No habríamos hecho todo el estímulo de COVID. La Fed no habría arrastrado los pies en subir los tipos de interés cuando era obvio que ya había un problema de inflación que se manifestaba en los precios. Así que la Fed no ha estado realmente luchando, es fingir pelear. Y si realmente estuviera luchando contra la inflación, no habría dejado de subir los tipos. Todavía son demasiado bajos, habrían tenido varias subidas de tipos más. No estarían indicando que los recortes de tasas están a la vuelta de la esquina cuando las tasas aún son demasiado bajas. Y por supuesto el crédito se está expandiendo mucho. Quiero decir, todavía hay demasiado crédito en el sistema y eso, bueno, bajo la supervisión de la Reserva Federal todavía es demasiado fácil prestar dinero. Necesitamos, ya sabes, tomar medidas drásticas contra eso y lo más importante es el gasto público, que no se ha detenido en absoluto. Los gobiernos envían dinero a la gente y ellos salen a comprar cosas con él y eso subir los precios. Así que tenemos que reducir el gasto público. Y Powell no ha subido los tipos de interés lo suficiente como para hacerlo. Si las tasas fueran mucho más altas, el gobierno estaría recortando el gasto, pero no lo son porque las tasas siguen siendo demasiado bajas. Pero si vamos por el escenario de, a ver, el Banco de la Reserva Federal duplica donde está con las tasas de interés, la tasa de la Fed es del 10%, las tasas hipotecarias son del 14%, nadie va a poder comprar una casa. ¿Y cómo va a pagar el gobierno sus 30 y pico de trillones de dólares de deuda empujando por las nubes y señales del precio? Sí, sería difícil comprar una casa porque la mayoría de la gente no quiere vender sus casas. Ese es el problema, es un problema y es caro de construir. Pero en la medida en que quieras vender tu casa, algunas personas tienen que vender, los precios van a tener que desplomarse porque esa es la forma en que alguien va a pagar una hipoteca del 14%. Si no tiene que pedir prestado tanto dinero porque no tuvo que pagar tanto por la casa, por lo que tu casa tiene que bajar si quieres venderla. Pero sí, quiero decir, si la Fed sube las tasas de interés a un nivel que podría ser apropiado para combatir realmente la inflación que causó, esa tasa sería tan alta que causaría una crisis financiera, que no solo causaría una crisis para los bancos, sino para todo Estados Unidos. El costo actual del servicio de la deuda en el derecho de la deuda nacional de 35 billones de dólares es de aproximadamente 1.1 billones al año. Ya sabes, si las tasas llegaran a donde estás hablando, sabes, del 14%, no sé, serían 4 billones, 5 billones al año. Quiero decir, el gobierno probablemente tendría que gastar más para pagar la deuda de lo que recauda en impuestos en un año determinado, lo que obviamente ni siquiera está cerca del ámbito de la posibilidad. Quiero decir, incluso si las tasas se mantienen donde están en los 5 bajos, ya sabes, un año, año y medio, a partir de ahora el gobierno gastará 2 billones al año en intereses en el mercado nacional. Te apuesto que es más de lo que se gasta en Medicare o Seguridad Social. Quiero decir, en este momento está gastando más en intereses y en defensa nacional y gastamos demasiado en defensa nacional. Estamos pagando aún más en intereses. Así que si la Fed realmente luchara contra la inflación, tendríamos una crisis financiera masiva en el gobierno federal. Serían insolventes, por lo que la Fed no va a luchar contra la inflación. Va a seguir creando inflación. Pero no puede ser honesto al respecto, no puede decirle al público lo que va a hacer. Tiene que seguir fingiendo. Va a hacer lo contrario de lo que realmente va a hacer. Pero como inversionista tienes que ser lo suficientemente inteligente como para leer entre esas líneas. No tienes que ser tan inteligente porque las líneas están bastante separadas y la escritura está en negrita. Y eso es de inflación. Por lo que la gente necesita salir de los dólares, salir de los bonos del tesoro, de los bonos Muni, de los bonos corporativos, cosas así, y comprar oro. Es por eso que el oro está justo por debajo de los 2.400, ya sabes, alcanzó un nuevo récord de la noche a la mañana cuando la gente estaba preocupada por la explosión de las bombas y hubo un nuevo récord histórico. Retrocedió un poco desde ese máximo histórico, pero la gente debería estar comprando oro y plata, deberían estar saliendo del dólar antes de que el dólar toque fondo y comprando activos extranjeros para acciones, el sector inmobiliario. Quiero decir, eso es lo que estoy ayudando a la gente a hacer en su gestión de activos del Pacífico. Y en el Shift Gold estoy ayudando a preparar las carteras de las personas para sobrevivir el verdadero shock inflacionario que se avecina. ¿Hay alguna manera de que Estados Unidos pueda eludir una recesión o eludir este problema o tal vez patear la lata más adelante? Tal vez esa sea una mejor manera de decirlo. Bueno, supongo que podemos evitar la recesión e ir directamente a la depresión, ¿sabes? Supongo que esa es una forma de hacerlo, pero mira, ya sabes. Quiero decir que no podemos tener una recesión si imprimen suficiente dinero y crean suficiente inflación.
El PIB podría seguir subiendo, ya sabes, siempre y cuando no reporten la inflación. Si la inflación es del 10% y afirman que es el 5%, podrían convertir un PIB en un declive del 3%, en un 5%, en un 2% de la expansión correcta. Así que si no son honestos sobre la inflación, siempre pueden hacer que el PIB suba. Y quién sabe, el problema es que un PIB más alto no va a significar nada para la gente que realmente vive en la economía, porque realmente está midiendo la inflación y no el crecimiento económico. Y aquí es donde ahora creo que alguien que escuche esto, vea esto, puede aprovechar la preocupación. La inflación sigue siendo uno de los problemas, el precio de las cosas sigue subiendo, los ingresos de la mayoría de la gente no están creciendo lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la inflación. Lidiar con el problema de la inflación es doloroso, eso va a perjudicar la economía, me puede perjudicar a mí, a todo el mundo, pero si no me ocupo del problema de la inflación, no es que, o sea, todo está bien, ¿verdad? O sea, Si es que no puedes ignorar eso, ya sabes. Hey, pero para el tumor en tu cerebro estás bien, ¿verdad? Es decir, no se puede ignorar ese problema. Y no es solo un problema de inflación, es un problema del gobierno, porque el gobierno crea la inflación. La inflación es la forma en que el gobierno paga todo su gasto. Entonces, la razón por la que los bienes y servicios cuestan tanto es porque el gobierno gasta mucho. Así es como la gente está pagando por todos sus programas. Entonces, cuando un presidente dice, hey, tenemos un nuevo plan de estímulo que estamos aprobando, ya sea la ley de reducción de la inflación o ya sabes, la ley de los chips o la que sea que hayan aprobado, ya sabes, para estimular la economía y dice, no te preocupes, no te va a costar nada. O solo vamos a grabar a los millonarios y a los multimillonarios. No, graban a todo el mundo con la inflación, especialmente a la clase media y a los pobres, porque el gobierno tiene dos formas de pagar los programas. Una es que podrían hacerlo honestamente y aumentar sus impuestos y luego gastar el dinero, pero eso molesta a las personas que tienen que pagar los impuestos más altos. Entonces la otra forma es que solo imprimen dinero, ¿verdad? O ya sabes, podrían pedir prestado el dinero. Supongo que es la tercera forma, pero en última instancia tienen que devolver ese dinero a corto plazo. Haría subir las tasas. Pero cuando crean dinero y lo gastan, no están tomando tu dinero. Todavía tienes todo tu dinero. El problema es que te están quitando el poder adquisitivo de tu dinero. Están tomando ese poder adquisitivo, creando dinero nuevo y dándoselo a alguien que no lo ganó, que no hizo nada. Productivos, acaban de cobrar un cheque del gobierno y ahora podían llevar ese cheque a la tienda y podían comprar las mismas cosas que tú estás comprando, aunque tú trabajaras y ellos no lo hicieran. Así que todas estas nuevas compras solo suben los precios y así el gobierno toma tu poder adquisitivo en lugar de tu dinero. Entonces, en lugar de tener menos dinero, mi dinero compra menos. Así que al final del día estoy en el mismo lugar. Compro menos cosas porque los gobiernos necesitan financiar su mayor gasto. Así que eso es lo que tenemos. Tenemos un problema de gobierno. Y entonces para resolver este problema de gobierno, es decir, la inflación, necesitamos recortar el gasto público. Necesitamos un gobierno más pequeño para que no tenga que crear tanta inflación para pagar todas las facturas. ¿cómo le enseñas a alguien eso? Y lo que quiero decir es, si volvemos a la crisis financiera, cuando Occupy Wall Street estaba ocurriendo y sé que hablaste mucho sobre todo lo que estaba pasando, ahí a la gente no le gustaba la idea de rescatar a ciertos bancos e instituciones. Luego llegas a 2020 y se están entregando cheques de estímulo. Ahora es, dame más, dame cheques más grandes porque el dinero viene a mi bolsillo, no al de ellos. Bueno, mira, me opuse a los dos rescates, tanto a los rescates bancarios como a los rescates de COVID. Creo que una de las razones por las que el público se opuso a los rescates es porque eran los bancos los que estaban siendo rescatados, ¿verdad? Los banqueros ricos. Y eso no les gustó. Y tenían razón. De hecho, muchas de las personas que recibieron los rescates fueron parte del problema. Ahora bien, el gobierno era la verdadera fuente del problema, pero los bancos se sumaron al viaje. Ya sabes, se necesitan dos para bailar el tango. Siempre hablé de cómo George Bush dijo, Wall Street se emborrachó y culpó de todo a un Wall Street borracho. Y yo dije, sí, estoy de acuerdo, Wall Street estaba borracho, pero no olvides quién era el camarero, ¿verdad? La Reserva Federal estaba sirviendo la bebida. Así que ya sabes, no puedes excusar a los federales. No se puede decir que Wall Street estaba borracho e ignorar quién los engañó.
Así que el público no necesariamente entendió eso. Y eso fue, ya sabes, cuando fui al Parque Sakori y hice Yo soy el 1%, mucha gente ha visto ese video. Estaba tratando de hacerle saber a la gente que su enojo estaba fuera de lugar. Que sí, que tenían derecho a estar enojados. Pero en lugar de protestar en Wall Street, deberían haber estado en Washington protestando contra los federales, ya sabes, protestando con el Congreso o en la Casa Blanca. Ellos eran el problema. Wall Street acaba de aceptar los rescates. El problema fue que el gobierno nunca debió haber puesto a disposición esos rescates. Por supuesto, si no fuera por el gobierno no habría razón para rescatar a nadie, porque es un gobierno el que creó esta situación. Pero cuando se trató de los rescates de COVID, eso también fue para Main Street. Todo tipo de pequeñas empresas recibieron esos rescates del PP por el COVID. Y esos préstamos condonables que en realidad no eran préstamos porque no tenían que devolverlos. Así que fue un frenesí de fraude. La gente recibía de todo tipo de dinero del gobierno. Así que no hubo tanto rechazo porque mucha gente se estaba sumando a la acción. De hecho, a los bancos ni siquiera se les permitía obtener esa cantidad de dinero. Fueron excluidos, ¿sabes? Tenía un banco en ese momento y sabes que ha sido cerrado, pero a mi banco nos fue muy mal. Tuvimos un golpe durante COVID, teníamos otras cosas que hacer, pero no recibíamos dinero del gobierno. Ni siquiera sabíamos que tenía una gran pérdida de ingresos porque todos mis clientes eran pequeñas empresas y dejaron de trabajar, por lo que nuestros ingresos por transacciones disminuyeron. La Fed bajó a cero, por lo que perdimos nuestros ingresos por interés, así que en realidad perdimos dinero. Quiero decir, a mi empresa de gestión de activos le fue muy bien durante el COVID porque nuestros activos aumentaron, nuestras tarifas aumentaron, así que nos fue muy bien. Irónicamente, podríamos haber solicitado dinero al PPPPP. No lo hice porque, ya sabes, no quería mentir como tantas otras personas lo hicieron para obtener dinero que realmente no necesitaba porque mi negocio subió. Pero en mi banco, mi negocio en realidad bajó mucho. Pero no se me permitió calificar. No se me permitió postularme porque los bancos estaban específicamente excluidos del programa. Y eso podría haber sido porque, ya sabes, a la gente no le gusta que los bancos fueran rescatados. Entonces, no les importaba a todo el mundo, pero muchos grandes fondos de cobertura tomaron dinero de rescate y muchos de ustedes saben que las firmas de corretaje, muchas personas que en realidad estaban ganando más dinero antes del COVID. Y ya sabes, no les pagaron a algunas personas. Algunas les pagaron, pero creo que esa es la razón principal por la que no hubo protestas. Pero yo protesté contra todas las protestas, contra los bailouts de Wall Street, protesté contra el COVID, protesté contra el PPP program. Todos estos programas empeoraron los problemas económicos, no los mejoraron. Y el programa PPP creo que fue nombrado el fraude financiero más grande en la historia de Estados Unidos, con la cantidad de fraude que ocurrió a través de eso. Oh, sí, quiero decir, dije que eso iba a suceder el día que se anunció, dije que tienes que estar bromeando. Sí. En realidad hay algunas personas que consideraron que tenían algunas emociones planteadas y tal vez deberíamos tener algunos controles de equilibrio de aquí para asegurarnos de que la gente no mienta y digan, no podemos hacer eso es despiadado. No podemos hacer que la gente pruebe pruebe lo que están diciendo. Solo tenemos que dar el dinero a todos los que lo pidieron sin preguntas, ya sabes. Y lo más tonto que hicieron era que si perdías tu trabajo, recibías como el triple de lo que recibías cuando tenías un trabajo. Así que creamos un incentivo para que la gente dejara sus trabajos porque ganan más dinero quedándose en casa viendo la televisión y comprando en Amazon que yendo a trabajar todo el día. Y de hecho alguien propuso una enmienda que dice que tu desempleo debe tener un tope con lo que solías ganar. Es decir, y no puedes ganar más con el desempleo de lo que hubieras ganado. Pero incluso eso no era tan bueno porque si tuviera que elegir entre ganar $700, trabajar 40 horas a la semana y luego viajar de un lado a otro a un trabajo de mierda o simplemente podría obtener los mismos $700 de no tener que ir a trabajar en absoluto, simplemente quedarme en casa y ni siquiera quitarme el pijama, voy a tomar el dinero sin tener que hacer el trabajo, definitivamente. Pero al menos querían decir, miren, no vamos a permitir que la gente gane más quedándose en casa que si tuvieran un trabajo, y lo rechazaron. Dijeron, no podemos hacer eso es demasiado mezquino. Es decir, fue la combinación de política fiscal monetaria más estúpida de la historia. Lo que hicieron, ni siquiera hemos sentido todos los efectos todavía. Y partiendo de lo que decías, creo que eso preocupa a la gente sobre lo que podría venir en el futuro. Al igual que tú, yo no acepté el dinero del PPP a pesar de que no estábamos usando la oficina, habían gastos, pero eso tiene a la gente preocupada porque, bueno, si las tasas de interés son más altas hoy de lo que era
y siguen siendo altas, eso también va a perjudicar a algunos bancos, como vimos lo que pasó con Silicon Valley Bank. Tiene que haber otros bancos que se aferren a los préstamos de activos inmobiliarios comerciales. Y lo que pasó con Silicon Valley Bank. Dije que iba a suceder años antes de que sucediera. No señalé a Silicon Valley Bank. Acabo de repasar solamente el problema que la Fed había creado para los bancos. Y que yo sepa, nadie más lo señalaba. Tal vez la gente pensó en ello, pero no escuché a nadie hablar de ello de manera pública como yo. Así que los estadounidenses estaban ahí afuera refinanciando sus hipotecas. En serio, cada vez que las tasas bajaban, refinanciaban. Lo hice yo mismo. Tengo una hipoteca sobre una propiedad que tengo. Y estoy en 3 y 3 octavos. Ahora probablemente lo refinancié de nuevo y me quede incluso por debajo de 3. Simplemente no lo hice. Me perdí esa última ola, pero estaba abajo en 3 y 3 octavos, así que los estadounidenses siguieron refinanciando sus hipotecas. Seguían diciendo que esto es genial para la economía porque ahora los estadounidenses realmente han asegurado estas tasas bajas. Esto es bueno porque libera dinero. Ahora ya sabes, si reduzco el pago de mi hipoteca, tal vez por $1,000 al mes, bueno, tengo $1,000 al mes para comida o vacaciones o lo que sea, electricidad, mantenimiento, todo. Tengo todo este dinero extra para gastar porque tengo una hipoteca muy baja y dicen, oye, esto es bueno para la economía. Bueno, lo que estuve diciendo durante años fue que esto es una bomba de tiempo para el sistema bancario, porque los bancos están atrapados con ese papel. Y lo dije por ahora mientras los federales tengan las tasas en cero y estos bancos tengan hipotecas que son 3/4%. Bueno, están ganando dinero porque tienen un bajo costo de dinero, pero dije lo que sucede cuando la Fed tiene que subir las tasas de interés por encima del nivel de esas hipotecas. Eso significa que los bancos están perdiendo dinero en cada hipoteca que han suscrito. Y este es el caso en el que se encuentran ahora. Quiero decir, casi todas las hipotecas son una pérdida de dinero para el banco que tiene el papel. Y en la medida en que se necesitan vender esas hipotecas en el mercado porque sus clientes quieren que les devuelvan su dinero por cualquier motivo, van a estar vendiendo a 20, 80 centavos por dólar, 70 centavos por dólar, 60 centavos por dólar. La mayoría de los bancos son realmente insolventes si tuvieran que vender todo su dinero hasta el vencimiento. Serían insolventes. Y así señalé esto hace años y años que estábamos creando una bomba de tiempo. Y ahora como resultado, todo nuestro sistema bancario es básicamente insolvente. Y si la Fed subiera las tasas de interés al nivel que necesitan estar, lo veríamos porque tendríamos mucho más fracasos de lo que conoceríamos. Los que tuvimos hace un año con el banco de firmas de Silicon Valley y algunos otros, porque creo que todos los bancos están en la misma situación. Creo que es como, ya sabes, la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Inicialmente los federales dijeron que estaba contenido y bueno, tal vez estaba contenido en un planeta Tierra que no estaba realmente contenido, pero en ese momento dije que esto era la punta del iceberg. No era contenido, solo apareció primero en el mercado de las hipotecas de alto riesgo porque era el eslabón más débil de la cadena. Pero eventualmente todas las hipotecas tendrían un problema similar y eso es lo que sucedió. Algunos de los bancos que quebraron hace un año eran los más débiles. Fueron los que tuvieron la mayor cantidad de sus depósitos retirados y estuvieron expuestos a estos préstamos. Y no son solo las hipotecas, son bonos del tesoro. Los bancos están perdiendo una fortuna en sus bonos del tesoro. Estaban prestando dinero al gobierno, estaban comprando estos bonos del tesoro a largo plazo con un cupón del 2 o el 3%. Y eso estaba bien cuando pedían prestado a la Fed a 0 y prestaban al tesoro a 3. Pero ahora que están pidiendo prestado a la Fed a 5 y están atascados con papel al 3%, están perdiendo mucho dinero. Entonces si desglosamos eso, porque creo que hay mucho ahí. Si yo soy un banco y te presto dinero para comprar una casa por, digamos, 3.5%, pero ahora las tasas hipotecarias están cerca del 7%, el doble, estás diciendo que porque ya emití ese préstamo, solo me estás devolviendo el 3.5%. Estoy perdiendo dinero, estoy bajo el agua como banco en esa hipoteca porque estoy interesado en contratar hoy. Y digamos que fui a vender esa hipoteca como el banco. Si las tasas hipotecarias actuales son del 7% y tengo una hipoteca del 3,5%, la única forma en que puedo venderla es que si descuento la hipoteca en un número lo suficientemente grande como para que el nuevo comprador obtenga un rendimiento del 7% sobre el dinero. Y eso significa que no puedo vender la hipoteca por 100 centavos de dólar. Tal vez la hipoteca era de 500,000, pero para que el rendimiento sea del 7%,
No tengo una calculadora de bonos, así que no estoy haciendo esto exactamente. Pero digamos que para obtener ese rendimiento, lo máximo por lo que puedo vender esa hipoteca es $350,000. Bueno, esto significa que pierdo $150,000 en la transacción. Y entonces esos bancos están muy apalancados, quiero decir, tienen, ya sabes, una pequeña cantidad de reserva. Así que si aceptan ese tipo de recorte en un montón de préstamos, podría acabar con todo su capital. Y creo que esa es una de esas cosas que no es un problema hasta que se convierte en un problema, porque bueno, si un banco está bajo el agua, puedes estar bajo el agua en tu casa, no es un problema a menos que no puedas realizar tus pagos. ¿Y qué pasa con el banco? ¿Y qué pasa con el banco? Digamos que tengo una hipoteca de $500,000 que solo puedo vender por $350,000. El banco no está obligado a amortizar ese activo en su balance. Puede decir, bueno, lo voy a llevar a 500,000 porque lo voy a mantener hasta que madure dentro de 25 años. Bueno, esa puede ser tu intención, pero es posible que no puedas hacerlo. Si hay una corrida bancaria, no se puede decir, bueno, lo sentimos, estamos manteniendo nuestra hipoteca hasta el vencimiento. Ya sabes, si tus depositantes deciden que quieren su dinero, tienes que venderlo. No lo puedes mantener al vencimiento y luego obtener lo que realmente vale. Ya sabes, todos esos bancos han estado viviendo en una ficción financiera porque no han marcado esos activos en el mercado y ahora de repente tienen que venderlos. Y bueno, los bancos son inmediatamente insolventes. Pero en el caso de las hipotecas, al menos en ese caso, si se trata de una hipoteca de $500,000, es de esperar que la casa valga, digamos, $600,000. Pero creo que es aún peor en algunos casos de bienes raíces comerciales en los que tienes un edificio de oficinas que tiene una hipoteca de 10 millones al 3%, donde el edificio solo vale 5 millones. Ahora, porque es grande. Sí, bueno, es una situación muy diferente. Por lo tanto, en el sector inmobiliario residencial, los bancos están perdiendo dinero en cada hipoteca que tienen, no porque sus bienes inmuebles hayan bajado. De hecho, sus bienes raíces han subido. Están perdiendo dinero porque las tasas de interés han subido y el valor de las hipotecas que poseen se ha desplomado. Y eso también crea un incentivo para que el prestatario se quede en la casa. A los bancos les encantaría que estas casas se vendieran para que se pagaran las hipotecas, pero los propietarios no quieren vender estas casas porque no quieren pagar estas hipotecas, quieren mantener estas hipotecas porque es dinero muy barato. Pero los bienes raíces comerciales son un juego de pelota completamente diferente. Sus precios inmobiliarios se han desplomado y en el mundo comercial no tienes hipotecas de tasa fija a 30 años. Quiero decir, la mayoría de las hipotecas comerciales son de 3, 5, tal vez 7, 10 como máximo, ¿verdad? Por lo que estos préstamos están a punto de vencer y los prestatarios no quieren renovarlos o ni siquiera pueden renovarlos porque la garantía ha perdido mucho valor. Quiero decir, si pedí prestado $100 millones para comprar un edificio de oficinas que ahora vale $75 millones o incluso $50 millones, este movimiento inteligente para mí es simplemente alejarme, como ya sabes. Lo hizo la gente en sus casas residenciales durante el 2007 y 2008. Es lo que pasó, ya sabes, quebraron y los bancos van a perder una fortuna en esos préstamos comerciales porque los bienes raíces comerciales han sido asesinados por una serie de factores. Uno es el aumento de las tasas de interés, lo que significa que los bienes raíces comerciales son menos valiosos porque se valoran como un bono. Tienes una tasa de capitalización y cuanto más baja la tasa de interés, más vale la propiedad. Y entonces, cuando las tasas de interés pasaron de 0 a 5%, eso automáticamente significó que los valores de los bienes raíces comerciales bajaron bastante. Pero luego sucedieron otras dos cosas. Una, para el sector de comercio minorista, tuviste una verdadera pesadilla porque tanta gente comenzó a comprar en línea en los últimos 5 o 10 años que muchas de estas tiendas no están vendiéndolas porque sus clientes están comprando en Amazon. También lo que ha sucedido, ya sabes, desde el COVID, desde las protestas de George Floyd, es la delincuencia. Se ha disparado en muchos de estos puntos de venta. Así que sus pérdidas debido al robo han subido mucho. Muchos de estos minoristas ya lo que quieren es cerrar sus operaciones. Ya no quieren estas tiendas porque no pueden ganar dinero. La policía no hace cumplir las leyes, sus tarifas de seguro se han disparado, así que tienes ventas más bajas debido a la competencia en línea y luego muchas de tus cosas están siendo robadas por personas que, sabes, que están envalentonadas por la falta de aplicación legal y esto está matando mercado inmobiliario. Entonces,
esto está matando el mercado inmobiliario para el comercio minorista. Ya sabes, los centros comerciales, los strip malls, lo que sea, ya sabes, las tiendas. Así que esta es una parte de los bienes raíces comerciales. La otra parte son los edificios de oficinas. Así que los edificios de oficinas fueron golpeados porque mucha gente está trabajando desde la casa. Gran parte de eso comenzó con el COVID, así que soy una empresa y tengo, digamos, un espacio de oficina y tengo todos estos escritorios, cubículos de oficinas y tal vez tenga suficiente espacio para 200 personas, pero ahora solo 20 o 30 de ellos realmente se presentan a trabajar. El resto está en casa. Bueno, ya no necesito todo ese espacio. Muchas empresas están decidiendo que no necesitan ningún espacio, mientras tanto tuviste una gran bancarrota de trabajo. Habían alquilado todo este tipo de espacio que ahora está en mercado para subarrendar. Entonces es un desastre. Y los precios se han derrumbado y los bancos están reteniendo todo el papel malo. Así que esto es mucho peor que el 2008 para los bancos. Porque en el 2008 los bienes raíces comerciales no eran un problema en absoluto, eran solo residenciales. Y los bancos solo estaban perdiendo dinero en las hipotecas que entraron en mora. Hoy están perdiendo una fortuna en bienes raíces comerciales y están perdiendo dinero en cada hipoteca que está al día. Todas las hipotecas que se pagan en las que se les paga, esas son las que están perdiendo. Así que es mucho peor, pero nadie lo entiende. Wow. ¿Y crees que esa crisis bancaria puede reducir los precios de las viviendas? Porque creo que la crisis bancaria al final del día realmente no afecta a la persona promedio, a menos que por supuesto haya un rescate. Pero se convierte en un problema mayor si los precios de las viviendas están cayendo. Ahora, ¿eso afecta al americano promedio? Sí, quiero decir, no sé. Me refiero a los precios de las casas podrían eventualmente caer en los mercados individuales. Pero lo que está impidiendo que los precios de las viviendas caigan es el hecho de que muchos estadounidenses han bloqueado estas tasas más bajas y no quieren mudarse, no quieren vender. Y eso mantiene la oferta fuera del mercado. Y eso hace que sea más difícil para las personas que quieren comprar casas porque las personas que las posees no quieren venderlas. Y si estás construyendo una casa nueva es inasequible porque los costos de construcción son muy altos. Y luego, una vez está construido, tienes que pedir dinero prestado. Ahora los constructores de viviendas han estado comprando las hipotecas. Pero eso en efecto reduce el precio que obtienen por sus casas. Así que no estoy muy seguro de cuánto margen obtienen con estas casas cuando tienen que comprar la hipoteca. La razón por la que creo que la propiedad de la vivienda y los precios de la vivienda son tan importantes para la gente, obviamente, es porque, bueno, es el sueño americano. Quiero comprar una casa, ser propietario, construir esta riqueza generacional para poder transmitirla y vivir libremente durante la jubilación, lo que me lleva al tema que me gusta discutir, que es por supuesto la jubilación. Y hablamos de esto un poco antes, obviamente muchos americanos que se acercan a la edad de jubilación no tienen ni de lejos tanto dinero como necesitan. Se van a apoyar cada vez más en la seguridad social. La seguridad social tiene un valor de activos o los activos que están cayendo, lo que significa que están pagando más dinero que ingresando, lo que significa que ahora si tienes 30 años lo estás pagando al seguro social, no estás pagando por tu jubilación. Entonces, ¿con qué nos deja esto? Bueno, en primer lugar, dos cosas. Primero, ser propietario de una vivienda, ya sabes, comprar una casa, eso no es del sueño americano. Este es el sueño de los agentes inmobiliarios, ¿verdad? Es una perversión del sueño americano, que el sueño americano era simplemente ser dueño de una casa y luego hacerse rico porque tu casa parecía el sueño americano. El sueño americano significaba que puedes venir a Estados Unidos y trabajar duro y tener éxito. Y puedes ganar suficiente dinero para comprar una casa. No es que el sueño fuera ser dueño de la casa. El sueño era poder permitirse comprar una. Porque llegaste a un país libre donde puedes llegar tan lejos como tus talentos y tu ambición y tu empuje te lleven. Y la suerte en tu vida no te iba a precondicionar basado en quiénes eran tus padres o si conoces o si eras alguien de la nobleza o algo así, ya sabes, conectado con el gobierno, ¿verdad? Todo el mundo tenía una oportunidad justa en Estados Unidos. Si trabajabas duro y eras inteligente y perseverabas, cualquiera puede hacerse rico. Cualquiera puede ir a la sala de correo, a la sala de juntas y tú sabes, tú podrías hacerte rico. Y cuando te haces rico te compras una casa. Pero ellos pervirtieron el sueño americano, que era, voy a comprar una casa, no tengo que trabajar muy duro, solo tengo que calificar para una hipoteca y luego mi casa va a seguir subiendo mucho y me voy a hacer rico porque soy dueño de la casa, ¿verdad?
Eso y otra vez los agentes inmobiliarios inventaron esto, pero fue posible debido al dinero barato de la Reserva Federal que estaba inflando los precios de las viviendas y la introducción de todo tipo de subsidios gubernamentales, préstamos garantizados y otros programas. Esto facilitó que la gente pagara precios más altos por las casas y eso siguió aumentando los precios para que las personas que ya eran propietarias de casas pudieran venderlas por una mayor cantidad de dinero o pudieran usarlas como una garantía para pedir prestado más dinero. Pero todo es parte de una burbuja. Y es parte del problema con el que estamos lidiando ahorita mismo. La seguridad social, ese es el otro problema. Un problema enorme. Se remonta a la creación del esquema Ponzi en la década de 1930, si no me equivoco, con Roosevelt. Así que antes de la década de 1930 no había seguridad social, así que el país lo hizo de 1790 a 1834 o lo que sea, o 1934, sin ninguna seguridad social. Y la seguridad social ni siquiera se aplicó a los trabajadores por cuenta propia hasta mediados de la década de los 1950. Así que si dirigías tu propia empresa, ni siquiera eras parte del sistema de seguridad social. Era solo gente que tenía un trabajo, los empleados de W2 que podían participar. Pero al final todo era mentira porque fingían que era un seguro. Decían que pagabas primas y que había una especie de fondo fiduciario, pero todo era mentira, nadie pagó una prima, pagaban un impuesto, no existe un verdadero fondo fiduciario, el gobierno se gasta todo el dinero. El seguro social no se financia como un programa de jubilación del sector privado. De hecho, si el sector privado dirigiera un programa de jubilación de la misma manera que el gobierno administra el seguro social, todo estaría en la cárcel, porque están ejecutando un esquema Ponzi y los esquemas Ponzi son ilegales. Pero este es un esquema Ponzi intergeneracional y estamos al borde de la implosión total. El baby boom, y yo estoy en la cola del baby boom, nací en 1963, el último boomer nació en 1964, así que tengo 61 años y estoy casi en edad de jubilación. Algunas personas no se jubilan hasta los 67 años, ya sabes, los 70, pero mayor parte de los baby boomers ya entran a la jubilación, pero el resto de nosotros lo estamos persiguiendo bastante rápido, ¿verdad? Vamos a llegar allí, no hay dinero. De hecho, estos falsos fondos fiduciarios del Seguro Social, la forma en que funcionan los fondos fiduciarios es que el gobierno recaudaría los impuestos del Seguro Social, luego pagaría los beneficios y si sobra dinero, el gobierno lo pide prestado y pone un pagaré en el fondo fiduciario, un bono del gobierno. Así que cualquier dinero extra que sobraba, el gobierno simplemente lo gastaba en otros programas, por lo que no hay dinero allí. El gobierno se lo llevó todo y en este momento los fondos del Seguro Social en realidad están recaudando menos en impuestos de lo que ya están gastando, por lo que el sistema realmente ya no funciona. Y lo que el gobierno está haciendo para ahora es tomar los bonos del tesoro que están en esos fondos fiduciarios y venderlos en el mercado. Así que, además de la deuda nacional, que ya tenemos, donde tenemos que vender 2 o 3 billones de dólares al año de bonos del tesoro para financiar la deuda nacional, los fondos fiduciarios de seguridad social también están vendiendo bonos del tesoro al mismo grupo de compradores para pagar la seguridad social. Entonces el seguro social está siendo utilizado para ayudar a financiar el déficit y ahora está compitiendo y tenemos un déficit mayor debido a la venta de bonos del tesoro de estos fondos fiduciarios falsos. Y esa es otra parte de esta bomba de deuda que está a punto de estallar porque los mayores compradores de nuestra deuda solían ser la Reserva Federal, los bancos centrales extranjeros y los fondos fiduciarios del gobierno. Los fondos fiduciarios del gobierno están vendiendo, la Fed está vendiendo y los bancos centrales extranjeros no están comprando. Lo siguiente es que realmente van a empezar a vender, así que toda esta burbuja de bonos colapsa y las tasas de interés se disparan o la inflación se dispara porque la Reserva Federal evita que las tasas se disparan imprimiendo aún más dinero para comprar los bonos que todos los demás están vendiendo. Y revierten el curso y pasan de la titulación cuantitativa a la flexibilización cuantitativa con esteroides. Y luego la inflación se dispara, pero ya sabes, la seguridad social fue una idea horrible, se vendió al público como una mentira, nunca lo habían aprobado si el gobierno hubiera sido honesto sobre su financiamiento. Pero es inconstitucional realmente. El gobierno no debería involucrarse en esto, la gente debería ahorrar por su propia jubilación. Harían un trabajo mucho mejor que el gobierno porque el gobierno no ahorró ni un centavo. Tomaron el dinero de todos y luego lo gastaron todo. Pero si la gente tuviera su seguridad social y lo que el empleador pagó en su nombre, lo que habría habido si el empleador no lo enviara al gobierno en lugar del trabajador, podrían haber construido un verdadero nido de ahorros para la jubilación. En cambio, dependen de un esquema Ponzi del gobierno.
lo cual desafortunadamente, ya sabes, no sabemos si va a funcionar porque está mal hecho, la cosa se está desmoronando mientras hablamos y la gente piensa, bien, va a ser un problema para el futuro cuando los fondos fiduciarios se queden sin dinero, ya estarán en bancarrota. Y el único dinero que tienen es la deuda pública que venden. Se convierte en un problema cíclico como el que estás mencionando, porque todos los que están en el seguro social dependen del seguro social, están esperando cheques más grandes del seguro, pero si el fondo no tiene dinero en la seguridad social para pagar, ¿qué haces? Tienes una impresión, no tienes fondos para los cheques de seguridad social más grandes, lo que significa que tienes un cheque seguro. El problema con las personas que reciban el seguro social o que están cerca del seguro social es que esa es la posición más importante para que un candidato obtenga su voto. Entonces, si indicas que se está recortando el seguro social, no vas a obtener los votos de las personas que están cobrando el seguro social o que esperan estar cobrando el seguro social en el corto plazo. Y por lo tanto, nadie lo hará recortar la seguridad social, lo que significa que la seguridad social de todo el mundo va a ser recortada masivamente por la inflación. Es la única forma políticamente viable de entregar el dolor, porque los políticos no quieren ser el mensajero real de ese dolor. Disparan a los mensajeros y en el caso de los políticos no los reeligen. Y cuando crean inflación, como dije antes, pueden culparla en otras cosas. Corporaciones codiciosas, la OPEP, Putin, lo que quieran, pero la gente va a haber destruido el valor de sus pagos de la seguridad social porque la única alternativa es que no obtengan el dinero en primer lugar, pero no hay forma que obtengan el poder adquisitivo que esperan porque el gobierno no puede pagarlo. Ahora también pueden tener aumentos significativos en el impuesto sobre la nómina, pero ningún político quiere proponer que una u otra persona pague ese impuesto por miedo a que no voten por ellos. Así que no pueden aumentar impuestos, no pueden recortar gastos, así que todo lo que pueden hacer es crear inflación, que es lo que van a hacer y es lo que siempre han hecho. Y es lo que digo, la gente tiene que protegerse de este impuesto inflacionario y tiene que poner en marcha esas protecciones lo más rápido posible. Ya sabes, se nos está acabando el tiempo. Para que compres oro, quiero decir, son $2,400 que pueden parecer caros, pero en realidad es muy barato, especialmente en relación con el lugar al que está a punto de ir y creo que se puede llegar allí muy rápidamente. Así que la gente necesita comprar oro, necesita comprar plata, tal vez incluso más. Así que la plata cuesta alrededor de 28. Estaba en $24 hace unas semanas, pero en el 2011 costaba $50. Y costaba $50 en el 2008. No hay muchas cosas que se puedan comprar por la mitad de lo que costaba en 2008. Así que la plata es una de esas cosas. Pero una por una, mira lo que ha pasado en el café, mira lo que ha pasado con el cacao. Quiero decir que los precios se están disparando. Quiero decir, esto va a ser como un dominó de grandes aumentos de precios. Y la gente necesita preparar sus carteras para la nueva era. Ya no puedes mantener a los 7 magníficos. Ya no puedes tener el Nasdaq. Ya sabes, la década de 1970 se acabó. Y si te quedabas con Polaroid y Xerox y ese tipo de nombres, la gente que hizo dinero en la década de la estanflación de los años 70 poseen oro y plata. Poseen reservas de oro, poseen acciones de petróleo, acciones agrícolas, poseen acciones de extranjeras. Tenían dinero en Japón, tenían dinero en Alemania. Eso significa que es lo que tienes que hacer. Necesitas tener una cartera de los años 70, solo que aún más, porque los problemas a los que se enfrenta Estados Unidos hoy en día son mucho más graves que el problema que tuvimos en 1970. Y las consecuencias inflacionarias se van a desarrollar en la próxima década, van a ser mucho peores y tendrán implicaciones mucho más profundas para su inversión. Así que es aún más importante que lo entiendas. Recuerda que durante los 70 el oro pasó de 35 la onza a 800. Así que ya sabes, ese fue un gran movimiento. Los precios del petróleo pasaron de $3 por barril a $30 por barril. Es un aumento de 10 veces. Así que piensa en cómo se vería tu mundo si los precios del petróleo subieran 10 veces a partir de aquí. ¿Crees que hay riesgo geopolítico en esto? Porque ha habido mucho, probablemente has escuchado y hemos hablado de esto, las naciones BRICS están trabajando para crear una nueva moneda potencial respaldada por el oro, otros bancos centrales de todo el mundo están trabajando para acumular oro. ¿Crees que hay movimientos geopolíticos aquí en cuanto a por qué la gente quiere alejarse del dólar? Sí, mira, hay un acuerdo. La desdolarización está ocurriendo en este momento. Quiero decir, está empezando lento, pero va a ir ganando impulso a medida que avanzamos. Sí, nosotros aceleramos el proceso que creo que ya era demasiado lento. Cuando sabemos con nuestras sanciones, ustedes conocen Biden al imponer sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, les envió el mensaje equivocado para mí.
no solo a Rusia, sino al resto del mundo. Sabes que esto podría suceder. A continuación, que si hace algo que nos molesta, vamos por tus dólares, vamos por tu tesoro, vamos a echar del sistema SWIFT. Así que el mensaje que enviamos fue que salieran del dólar antes de que tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Y el mundo está prestando atención y haciendo precisamente eso. Así que por esas razones obviamente has sido inflexible con respecto al oro, pero se rumorea que también te has estado calentando con la idea de Bitcoin, ¿es cierto? Sí, bueno, ya sabes, mucha gente se ha dejado engañar por el argumento de venta de Bitcoin. Desafortunadamente, mucha gente va a perder mucho dinero en Bitcoin. Quiero decir, mucha gente ganó mucho dinero porque lo compraron hace años y años y lo están vendiendo ahora. Pero ya sabes, al igual que la seguridad social, es como cualquier tipo de esquema Ponzi. Las personas que comenzaron a cobrar el seguro social en las décadas de 1940 y 50, sí, se besaron como bandidos. Pero la gente que espera cobrarlo ahora, sobre todo los no baby boomers, sino ya sabes, la generación X, Y, Z, lo que sea, los millennials, todos los que están haciendo es pagar impuestos, nunca van a cobrar dinero real de la seguridad social. Entonces, las personas que están comprando Bitcoin ahora solo están pagando por las ganancias de las personas que lo compraron hace años, porque están comprando el Bitcoin que están vendiendo. Pero ya sabes, Bitcoin no es oro digital. Quiero decir, en primer lugar, mira lo que pasó anoche, ya sabes. Teníamos los misiles cayendo, la gente entraba en pánico e inmediatamente el S&P inmediatamente vendió el 1,5%. Apenas recibimos las noticias de, ya sabes, la represalia israelí contra Irán. Por lo tanto, los futuros del S&P inmediatamente se precipitaron y bajaron 1,5%. El oro ha subido inmediatamente 1,5%, hizo un récord como 2.415. ¿Qué pasó con Bitcoin? Cayó 6%, cayó más que el mercado de valores. Así que no es un refugio seguro, no es un seto, es decir, es más arriesgado de lo que la gente podría estar cubriendo. Por lo tanto, no puede ser oro digital si no es un refugio seguro. Pero tampoco es una reserva de valor. Por lo tanto, no es una cobertura contra la inflación, porque Bitcoin en realidad no tiene ningún valor que pueda almacenar. Quiero decir, tiene un precio, ¿verdad? Hay un precio de mercado para Bitcoin, pero no hay un valor subyacente que respalde ese precio. Solo hay oferta y demanda para respaldarlo. Pero el oro es un metal real, es un metal precioso, un producto físico, el metal más útil de la tabla periódica. Y cuando se almacena oro, se almacena todo el uso futuro de ese metal. La gente podrá utilizar el oro en el futuro para hacer todo tipo de cosas, por lo que habrá demanda. Y cuando la inflación haga que el precio del trigo suba y el precio del petróleo suba y el precio de la panceta de cerdo suba, ¿sabes? Hace que el precio del oro suba también. Todas las materias primas suben cuando hay inflación. Pero Bitcoin no es realmente una mercancía, a pesar de que la CFTC dice que es una mercancía en lugar de un valor, pero no tiene un uso real, como cualquiera de las otras materias primas. Todo lo que puedes hacer con Bitcoin es enviárselo a otra persona. Es el único uso que tienes. Y es muy fácil. Reconozco que es muy fácil. Pero la razón por la que es tan fácil enviar Bitcoin es porque no estás enviando nada. Enviar nada es mucho más fácil que enviar algo. Así que siempre y cuando estés dispuesto a no aceptar nada, entonces el gran Bitcoin es perfecto. Pero el problema es que al final la gente no quiere nada. Van a querer algo. Pero ya sabes, siempre y cuando haya un tonto dispuesto a comprar Bitcoin, hay un precio y la gente puede fingir que es una especie de versión digital del oro. Pero no lo es. El oro digital no es más oro que la comida digital. Es comida, ¿verdad? No puedo comer comida digital. Sí, puedo hacer una gran imagen en una computadora que se parece a un sándwich de jamón, ya sabes, pero no puedo darle un mordisco. No va a satisfacer mi hambre. De hecho, si tienes una dieta de comida digital, morirás de hambre, ¿verdad? Así que no se puede sustituir, no. Hice un debate sobre Bitcoin el otro día y alguien puso un comentario y trataron de decir, mira, no lo entiendo. Sabes que Bitcoin es la versión digital del oro. El oro es analógico y Bitcoin es digital, y uno de los ejemplos que usó fue la fotografía. Dijo que solíamos tener película y ahora tenemos fotografía digital. Y esto es lo mismo. No es lo mismo porque cuando tengo una fotografía digital todavía tengo una imagen, ¿verdad? Sí. Si quieres tomar una foto de tus hijos, puedes usar una cámara digital. Todavía te haces una idea, no necesitas una película, ¿verdad?
No necesitas una película Kodak de la vieja escuela o una Polaroid. Puedo tomar una foto digital y aún así obtener una imagen, una fotografía. Eso no es lo mismo si tomo oro digital como Bitcoin en lugar... Bueno, voy a usar Bitcoin en lugar de oro digital. No, no recibo una medalla, no puedo hacer nada con eso. Mira, tengo un brazalete que llevo aquí, que es un brazalete de oro de 24 quilates. Lo compré en Monet. Monet.com, son una gran joyería. Me encantan sus cosas, pero no puedes hacer este brazalete con Bitcoin. De hecho, no se puede hacer Bitcoin sin oro, porque el oro está en los chips de computadora para conducir la electricidad. Por lo tanto, no puedo poner Bitcoin en un chip de computadora para conducir la electricidad. No habrá electricidad conducida, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede sustituir el oro por Bitcoin. La forma en que puedo reemplazar una cámara de la vieja escuela con una cámara digital, ya sabes, tengo mi música digitalmente, no tengo que tener un disco. Puedo tener música digital porque todavía puedo escuchar los sonidos. Todavía puedo bailar al ritmo, ¿verdad? Así que todavía funciona. Pero el oro digital no hace nada de lo que hace el oro real. Al igual que la comida digital no hace nada de lo que hace la comida real. Por lo que algunas cosas pueden funcionar digitalmente y otras no. Y el oro no se puede replicar digitalmente, por lo que Bitcoin no es oro digital, es oro de tontos. O sea que sigues creyendo que el Bitcoin está en camino a cero porque realmente no tiene valor, a pesar de que los ETF ahora están entrando a la compra. Bitcoin, o sea, tienes Roca Negra comprando Bitcoin y todo eso todavía. Bueno, primero que todo, BlackRock y todas esas grandes empresas de Wall Street no están comprando Bitcoin. Sus clientes están comprando Bitcoin, solo están reservando lo mejor. Han establecido estos ETFs y dejan que sus clientes los compren si quieren. Wall Street te permitirá hacer cualquier tontería siempre y cuando puedan ganar una comisión. Es verdad. Sí, quiero decir, eso es lo que está pasando. Solo están entrando en eso. No creo que mucha gente en estas grandes empresas esté comprando para sus propias cuentas, ¿verdad? Esto son las cuentas de los clientes, pero aquí es de donde provienen todas las compras para llevar Bitcoin hasta 73, 74 mil dólares. Siempre el máximo. Fue toda la anticipación de los ETFs y luego la ráfaga inicial de compras que tuvo lugar por parte de los ETF. Pero creo que eso se acabó y creo que el próximo gran movimiento es vender los ETFs porque creo que mucha gente se apresuró con las expectativas de un lanzamiento a la luna de 100,000, 200,000 millones, pensando que estaban comprando un refugio seguro para almacenar valor. Creo que una vez que el Bitcoin rompa por debajo de los 60,000, tal vez por debajo de los 50,000, creo que muchas de las personas que entraron van a tratar de salir. No creo que estos sean tenedores a largo plazo, no son verdaderos creyentes acérrimos. Simplemente se subieron a la moda pasajera, pensaron que podían ganar dinero rápido. Algunas de esas personas vendieron sus ETFs de oro por las acciones de oro para probar Bitcoin. Y cuando no sale bien, cuando no sale como ellos esperan, el total que conoce para su fin de los tiempos, creo que reducirán sus pérdidas o obtendrán una pequeña ganancia dependiendo de cuándo entraron y seguirán adelante. El problema es que no van a poder vender el mercado. Se desplomará porque no hay compras, porque para que las personas, para que ellas vendan su ETF, el ETF tiene que tomar el Bitcoin y venderlo en el mercado, lo que significa que tiene que haber un comprador real para esos Bitcoin, que va a pagar dólares reales que no se pueden pagar con Tether. Simplemente no creo que haya suficientemente liquidez para respaldar el lado de la redención que había. Había liquidez para respaldar las compras porque seguro había mucha gente que quería descargar su Bitcoin en los ETFs, pero no muchas de las ballenas que descargaron sus monedas van a querer volver a comprarlas. Quiero decir, no a estos precios, tal vez a precios mucho más bajos, aunque lo intentarán de nuevo, pero ya sabes, no creo que Bitcoin vaya a llegar a cero en el corto plazo, pero puede acercarse bastante. Pero creo que siempre habrá gente, no siempre, pero al menos en el futuro previsible, la gente estará dispuesta a comerciar con Bitcoin. Quiero decir, si pudieras volver a comprar Bitcoin por $1, alguien lo haría. Así que no sé si va a llegar a cero. Pero quiero decir, creo que estarán operando. Las empresas en quiebra comercian, ¿verdad? Se intercambian por centavos, pero no llegan a cero, a pesar de que son inherentemente inútiles. Todavía hay gente que negocia las acciones. Así que la gente podría estar comerciando con Bitcoin durante mucho tiempo. Por lo tanto, puede pasar mucho tiempo antes de que llegue a cero, pero se sentirá como cero. Quiero decir, si pierdes el 99% de tu dinero en Bitcoin, incluso si va a 100, incluso si va a 1000, ya sabes, si lo compraste a 60,000, 70,000 y va a 1000, se sentirá como si fuera a cero, incluso si no lo hizo. Bueno, veamos qué pasa con Bitcoin, porque mucha gente obviamente tiene muchas esperanzas de que Bitcoin sea una moneda digital
Y sé que, ya sabes, que has sido muy inflexible y expresivo sobre tus opiniones al respecto, siempre lo agradezco, pero parece que todos los caminos conducen a la inflación. El gasto público conduce a la inflación, el Banco de la Reserva Federal conduce a problemas de inflación con la economía, vuelve a la inflación, la seguridad social. Obviamente has sido muy inflexible sobre cómo protegerte a través del oro. ¿Dónde más puede la gente aprender más sobre ti, tu oro, servicios de corretaje y todo lo demás que tienes para ofrecer? Bueno, para el oro pueden ir a shiftgold.com, simplemente mi apellido. Y simplemente, ya sabes, puedes llamar al número de teléfono de allí, habla con nuestros representantes del oro y cómo encajaría en tu cartera. Por supuesto, cuando hablo de oro también traficamos con otros metales preciosos como la plata, platino, el paladio, pero sobre todo el oro y la plata. Eso es lo que le interesa a la mayoría de los inversores, aunque la mayoría de los inversores no están interesados en absoluto, deberían estarlo, pero los que están interesados generalmente miran al oro y la plata por encima de los otros metales. Pero ya sabes, habla con alguien en shiftgold.com y creo que cuando antes compres mejor, creo que nos dirigimos más alto. No significa que vayamos a subir cada día, pero creo que ahora estamos en una trayectoria ascendente. Hemos salido de una consolidación de una década. Ya sabes, el oro inicialmente se extendió hasta casi 2000 en el 2011 y realmente no estalló hasta hace poquito. Se puso un poco por encima durante el COVID, luego hace un tiempo, pero luego bajó. Ahora estamos casi un 20% por encima de los 2000, por lo que es una ruptura sólida. Creo que nos dirigimos muchas veces más alto. Lo mismo ocurre con la plata. Así que la gente debería comprar, ya sabes, ahora en lugar de comprar más tarde. Porque si compras más tarde, vas a pagar mucho más. Y bueno, ya sabes, la mayor parte de tu cartera, porque no creo que el oro sea una inversión, creo que es dinero, creo que ahorras oro en lugar de monedas fiduciarias o en lugar de criptomonedas. Quieres ahorrar oro y plata. Pero las inversiones generan retornos. Me fijo en las inversiones, al menos en las que gestiono, como en las acciones que compro, la renta variable global, buenas empresas que pagan dividendos en todo el mundo. Por lo tanto, debe ir a Euro Pacific Asset Management. El sitio web es europac.com. Habla con uno de nuestros representantes sobre la transferencia de una cuenta para que yo y mi equipo administren una cartera internacional. Si eres una persona novata en el brokerage, tengo 5 fondos mutuos que administramos en la familia de fondos de Europa Pacífico. Puedes comprarlos sin carga en casi todas las empresas de corretaje de descuento que existen. Creo que probablemente todos los descuentos y luego algunos de los más grandes. Tengo un fondo de metas, por supuesto el fondo de metas de Europa Pacífico, administrado por Adrian Day. Tengo un fondo de mercados emergentes, tengo un fondo de valor internacional, un fondo internacional de pagadores de dividendos y un fondo internacional de bonos. Y creo que estos son los tipos de carteras a las que debería ir muy bien si mi tesis es correcta sobre la estanflación, el aumento de los precios de las materias primas y la caída del dólar. Bueno, gracias Peter, una conversación muy esclarecedora, siempre agradezco tu tiempo, gracias. Sí, y no lo olvides, escucha mi podcast, hago mi propio podcast, la radio de turno, el show de Peter Schiff, puedes escucharlo en mi canal de YouTube, ir a schiffradio.com, hago 1 o 2 a la semana en general, a veces quiero decir si la situación lo amerita, si tengo tiempo, he hecho más, pero creo que es genial que me sigan en las redes sociales. Ahora tengo más de 1 millón de seguidores en Twitter. Estoy en todas las plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, pero Twitter o no, X, realmente no debería llamarlo Twitter, X. Publico con mucha frecuencia en X. Lo hago todo yo mismo, así que no le estoy pagando a otra persona para que escriba las publicaciones por mí. Lo hago yo mismo, así que si quieres saber lo que estoy pensando en tiempo real, deberías seguirme en X. E intentar que algunos de tus amigos también me sigan. Te agradezco. Todos vayan a seguir a Peter en X, echa un vistazo a su programa de radio, lo escucho muy a menudo, así que también agradezco todas las pepitas que pones por ahí. Gracias Peter por tu tiempo. Muy bien, gracias por invitarme, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Tú también, adiós. Pero es por eso que no hay educación financiera en las escuelas, porque si supieras cómo manejar las deudas, no ahorrarías ese dólar de mierda que tienes en la mano. Prefiero pedir prestado el dinero libre de impuestos. ¿Y qué hacer con él? Tengo que invertirlo para ganar más. Ya sabes, cuando hablo con la mayoría de los idiotas dicen, tengo un 401k. Bueno, te han vendido una factura de bienes, cariño.